días a todos. Empezamos la conferencia plenaria de la mañana y tengo el placer de presentaros, a los que no la conozcáis, a María José Rodilla León, que es profesora e investigadora de literatura medieval, siglo de oro y de los virreinatos en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, en la delegación de Iztapalapa. Se licenció en Extremadura, que es de donde viene, y luego se doctoró en Letras Hispánicas en el Colegio de México, donde se ha asentado y donde es este núcleo de investigadores del virreinato y del siglo de oro que también representan las letras hispanoamericanas. Ella ha participado en muchos congresos, ha organizado muchísimas actividades sobre bestiarios, viajeros, literatura de visiones, literatura medieval, de caballerías, el Quijote. Como veis, es muy amplio su campo de estudios y es autora de obras como Lo maravilloso medieval en el Bernardo de Balbuena, La aventurosa y atrevida entrada en la gran ciudad de Tenochtitlán, que es una versión para jóvenes de Bernal Díaz del Castillo. Aquestas son de México las señas, que es sobre la Ciudad de México en los siglos XVI al XVIII. Y los de belleza y misoginia, los afeites en la literatura medieval áurea y virreinal, que publicó en 2021, y ediciones críticas como El Clarivarte de Gonzalo Fernández de Oviedo, también una edición destinada al público juvenil de Los infortunios de Alonso Ramírez, y El peregrino indiano de Saavedra Guzmán, que publicó en 2008. Bueno, pues como veis, es una mujer que ha trabajado prácticamente muchos temas de la literatura virreinal, y hoy nos va a hablar de Carlos Sigüenza y Góngora, escritor de Relaciones de Sucesos. Muchas gracias, María José, por estar aquí, y adelante. Gracias, Matías. ¿Se oye bien? Bueno, buenos días, muchas gracias por venir, y agradezco mucho a Virginia y a todos, a todo el comité organizador, y a Matías porque me presentó y porque influyó. Bueno, empiezo. Entre los poetas y relacioneros virreinales, como Mateo Alemán, que realizó una relación fúnebre por la muerte de Fray García Guerra, Mateo Rosas de Oquendo y Juan del Valle de Caviedes, que hicieron la crónica de catástrofes naturales, de temblores, inundaciones y eclipses, sobresale sin duda el criollo novohispano Carlos de Sigüenza y Góngora, del que la crítica ha dicho que ha cultivado la crónica histórica, los debates científicos, la poesía de certámenes, las biografías de monjas, etc. Pero no se ha hecho lectura de algunas de sus obras como escritor de relaciones de sucesos, y lo cierto es que cultivó un amplio espectro de casi todos los temas de lo que Víctor Infantes ha definido como un impreso breve de carácter informativo, de carácter no periódico. Por este perfil informativo de los textos se les ha considerado como el origen del periodismo, cuyo auge se dio en los siglos XVI y XVII. Las relaciones de sucesos abarcan una gran cantidad de temas. A ver, ¿cómo funciona esto? Así. Celebraciones fastuosas, victorias fulminantes, triunfos de la religión propia y horrores de las demás, exóticos descubrimientos geográficos, aterradores desastres naturales, milagros asombrosos, crímenes y atrocidades escalofriantes, monstruos raros, curiosos y espantosos, según dice Henry Ettinghausen. Sigüenza cultivó varios de estos temas según el acontecimiento que narrara. 1. Bélicos, políticos y diplomáticos que informan sobre sucesos históricos como conquistas, descubrimientos, batallas, victorias y derrotas, noticias de política exterior, guerras de religión, en cuyo rubro podemos destacar
la relación de lo sucedido a la Armada de Barlovento a fines del año pasado y principios de este año de 1691, cuyo título, como en toda relación de sucesos, aparece en la portada junto con el argumento, la dedicatoria, el lugar y la impresión del ejemplar. En él se relata la victoria contra los franceses en la costa norte de Santo Domingo. Este breve impreso comienza con las alabanzas al virrey conde de Galve, quien ordenó la invasión al puerto de Guarico y otras poblaciones. Explica sus fuentes, los documentos en los que se apoyó para escribir la relación, cartas y diarios escritos a su excelencia, y como buen relacionero asegura que es muy verdadera, adjetivo extremadamente manido en todas las relaciones de sucesos, y asimismo toma en cuenta al receptor, cuyo regocijo al leerla será en extremo grande. Primero sitúa el lugar de los hechos, la isla de Santo Domingo, la primera en la que se enseñó la religión católica, y avanza la victoria de la Real Armada de Barlovento, al mismo tiempo que pronostica que deben darse a la imprenta las futuras victorias de la Armada. Destaca a lo largo de toda la narración del suceso su conocimiento del lenguaje náutico, al igual que en los infortunios de Alonso Ramírez, y no se olvida de nombrar a todos los capitanes y otros cargos en las fragatas que componían la Real Armada, así como los de los que gobernaban la isla, y acaba con el botín arrebatado a los franceses. Otra victoria de pacificación religiosa de pueblos de 1693 es la relación Mercurio Volante con la noticia de la recuperación de las provincias del Nuevo México, conseguida por don Diego de Vargas. Bueno, ahí tienen el título, es larguísimo, ¿no? Con licencia en México, en la imprenta de Antuerpia, de los herederos de la viuda de Bernardo Calderón, 1693. Datos, todos ellos necesarios en las portadas de las relaciones. Anuncia que esta buena nueva de sujetar el reino de Nuevo México al Evangelio pediría para su relación no las hojas volantes que aquí están juntas, sino muchos pliegos de un gran volumen para que durase perpetuamente. No obstante, vemos que ha durado, ¿no? Tiene conciencia de la temporalidad efímera de los pliegos sueltos, pero al mismo tiempo cree firmemente que tal hecho se conservará en la memoria común. Narra una sublevación de indios en 1680, donde entraron en los conventos, en casas y haciendas de españoles y mataron a 500 personas, entre ellas 21 religiosos, y profanaron las iglesias. Después de varias batallas, los españoles los sitian y les ofrecen paz a cambio del bautismo a varios pueblos, de los cuales nombra a cada uno de sus caciques. Termina relatando la victoria del bautizo de 2.214 párvulos y un gran elogio al capitán general don Diego de Vargas Zapata. Podríamos incluir también en este rubro bélico otras relaciones que conciernen a defensas y pacificaciones. Sobre la fortificación de San Juan de Ulúa, el informe al virrey de México sobre la fortaleza de San Juan de Ulúa, México, 31 de diciembre de 1695, que publicó Irving Leonard. El memorial de don Carlos de Sigüenza y Góngora sobre la batalla de Panzacola, 1699, que trata de su expedición con el almirante Andrés de Pez para poblar y fortificar la bahía. O bien sobre la barbarie de los indios chichimecas, que ya están siendo adoctrinados por los frailes de Santo Domingo, y los guacamas y pimas por los jesuitas. Todas ellas, según William Bryan, formaban parte de la literatura periodística del virreinato. 2. Entre las celebraciones fastuosas tenemos una relación de fiestas con motivo de la entrada del virrey Tomás Antonio Manrique de la Cerda, conde de Paredes y marqués de la Laguna. Así como el cabildo eclesiástico le había encargado a Sor Juana el Neptuno alegórico, el cabildo de la ciudad le pidió a Sigüenza una relación en la que describió el arco erigido para la bienvenida y que publicó después como Teatro de Virtudes Políticas que constituyen a un príncipe, de 1680.
Título curioso en el que no se recurre a un héroe mitológico para hacer la semblanza del virrey entrante, sino que se remite al género de educación de príncipes, con lo cual, además de insertarse en la tradición medieval y en concreto en la literatura caballeresca, está desechando las fábulas mitológicas clásicas que él nombra negras manchas, mentidas deidades o sombras. Y se decanta por los antiguos reyes mexicanos que se presentan como espejos en los que el nuevo virrey debe mirar sus virtudes, como reza el título, advertidas en los monarcas antiguos del mexicano imperio, y reflejarlas a su vez para sus nuevos súbditos. La metáfora del espejo presente en la empresa del rey Ahuizotl, quien murió víctima de su propio error, se usa para entender la lección del sabio criollo. El espejo no hay que manosearlo para que no se empañe ni se quiebre, solo deben verse en él, como en un teatro, las virtudes de los príncipes de la nación mexicana. Acamapich, constructor de la ciudad, Chimalpopoca, quien hizo obras de cañería de barro primero y luego de cal y canto, Itzcoatl, que extendió sus fronteras territoriales y repartió las nuevas tierras conquistadas. En los reyes mexicanos se representaron la prudencia, la piedad, la fortaleza, la necesidad del consejo, la paz, la liberalidad y magnificencia, la audacia, la defensa de los súbditos, y en esta relación los inmortalizó a todos desde Huitzilopochtli, el dios que los guió hacia la flor que sale de la piedra, hasta Cuauhtémoc, el águila que cae, presagio de la ruina del imperio mexicano. Octavio Paz asegura que en este arco, ejemplo de filosofía política e histórica, Sigüenza pretendía asegurar la continuidad entre México Tenochtitlan y la imperial Ciudad de México, que es sin duda una reivindicación criolla para insertar el pasado prehispánico dentro de la historia universal, valorando lo autóctono sin mendigar extranjeros héroes, porque, dice, era destino de la fortuna el que en alguna ocasión renaciesen los mexicanos monarcas de entre las cenizas en que los tiene el olvido, para que como fenices del occidente los inmortalizase la fama. Otra de sus originales reivindicaciones es cuestionar la etimología griega del título de su relación, teatro, mirar, y no arco triunfal, que se erigía para los victoriosos en batallas y no para los príncipes que nos han gobernado nada sangrientos. ¿Cómo puede tener denominación de triunfal la pompa con que México recibe a los que ofrece su amor? Dice Sigüenza. Prefiere entonces el de portadas o puertas por las que se entra a las ciudades y en cuyos mármoles se grababan las acciones de los príncipes. 3. Otra relación de fiestas, en este caso religiosa, es la dedicación de un templo y las fiestas que se celebraban para la consagración del mismo, con lo cual se aunan arte y celebración, arquitectura y palabra festiva. Glorias de Querétaro en la nueva congregación eclesiástica de María Santísima de Guadalupe de 1680. El discurso laudatorio arquitectónico del espacio sagrado se perpetúa con la palabra escrita. Dice Rodríguez de la Flor que la relación de fiestas deviene inscripción, lápida conmemorativa, texto que se halla sobreimpreso a la materialidad de una arquitectura. Las artes se ponen al servicio de la celebración en la dedicación de monumentos a través del procedimiento retórico de la éfrasis, que es el discurso escrito que refiere pormenorizadamente las características de la obra de arte plástica. No obstante, hay otros documentos de archivo que completan el magno evento: la cédula real, la licencia para la dedicación, el poema premiado del concurso y la carta del arzobispo de México, Fray Payo de Rivera. En esta relación, Sigüenza se desdobla en dos personajes: el cronista, que describe el templo acudiendo al campo semántico arquitectónico, materiales, ornamentos, columnas, basamentos, puertas y ventanas,
cuyo conjunto se engloba en los nombres de fábrica o máquina, y en el poeta que los metaforiza e hiperboliza en un lenguaje luminoso y aéreo, por medio del cual el recinto sagrado y su arquitectura se revisten de valores simbólicos y alegóricos que hacen del templo el símbolo de la fe y el orgullo y baluarte de los criollos. Una nueva reivindicación criolla se hace a través de lo que Curtius ha llamado el tópico del sobrepujamiento, al comparar la ciudad de Querétaro y su templo con otros casos que sobrepujan y eclipsan a las más célebres construcciones europeas. Dice, sin mendigar a Europa perfecciones. Y concretamente aventaja o se pone a la par de las dos urbes más importantes de Occidente, la ciudad imperial y la ciudad santa. Entre las múltiples reivindicaciones resalta que la zona de Querétaro está perfectamente incorporada a la cristiandad porque todos están bautizados. Siguiendo los Esquerta retórica que ha estudiado Miguel Ángel Pérez Priego del siglo IV, habla de su situación privilegiada en una ladera, rodeada de montes que le proporcionan todo tipo de maderas, cal, canteras de piedra rosada y tezontle. Es tránsito para las zonas mineras, además de ser encrucijada entre las provincias de Nueva España, Nueva Galicia y el Reino de Michoacán. Es una tierra feraz en flores y frutos, gracias a la benignidad del clima y la abundancia del agua. Los superlativos ponderan la ciudad de Querétaro como abundante y autosuficiente. Dice, nada se echa de menos, no se necesita que de otras partes se le conduzcan frutas, con que de nada de afuera necesita aquella república dichosísima. Y la compara y sobrepasa incluso a la fértil Tinacria por la abundancia de frutas americanas. Dice, en cualquier huerta de la ciudad hallará el criollo chirimoyas, aguacates, zapotes blancos, plátanos, guayabas, garambullos, pitayas, ciruelas, tunas diferentísimas, y no echará menos el gachupín sus celebrados y suspirados duraznos, granadas, membrillos, brevas, albérchigos, chabacanos, manzanas, peras, naranjas y limones. Esta exaltación de los frutos de la tierra y la marcada diferencia con los españoles es un signo de identidad cultural y de naturaleza propio del criollo. De la ciudad real e histórica se dedica a la ciudad enfiestada y simbólica en dos espacios, el templo y las calles. Para la descripción del recinto sagrado se recurre al campo léxico espiritual, celestial, interior, elevado al cielo, pletórico de imágenes ascendentes, verticales, iluminadas y aéreas, que provocan en el lector la sensación de una espiritualidad suprema y de una armonía por la simetría y la perfección de sus líneas. A los arcos y columnas elevadas que se levantan verticales con hermoso vuelo, dice, se opone el espacio festivo de la calle horizontal que se jerarquiza en comparsas y se teatraliza con todo tipo de aparatos auditivos y visuales, campanas, luminarias y pirotecnia resemantizan ambos espacios durante el octavario de la celebración en el que conviven lo sagrado y lo profano, los sermones y la tarasca, las misas y las corridas de toros, y no faltan las celebraciones poéticas que mezclan las acciones mitológicas de Diana con los privilegios de la Virgen de Guadalupe, ni la mezcla de las divinas y humanas letras en el certamen poético en el que los versos del premiado Sigüenza alternan las diosas Amaltea, Astrea, Flora, Palas y Minerva con la indiana Virgen de Guadalupe, patrona de la veneración criolla. El espacio sagrado del templo y el profano de las calles son por igual portadores de valores simbólicos y alegóricos, pero con funciones cambiadas. El templo se paganiza y las calles se sacralizan con la construcción de 5 altares. En la iglesia lo mismo se asiste a la misa y al sermón que al teatro. En un convento se dice una loa en que se descifra el motivo de la fiesta, los ancianos entonan cantos de alabanza a la Virgen en la procesión
o una niña ataviada con los atuendos indianos alegoriza con un corazón en la mano las provincias septentrionales conocidas como Anáhuac. Lo mismo se narra un milagro, que además recae en un miembro de la familia patrocinadora, que los poetas dedican sus octavas a la aparición de la Virgen. En suma, solo en la fe y la devoción se puede dar la igualdad entre la comunidad novohispana, pero respetando el orden impuesto por los poderes civiles y eclesiásticos. Se trata entonces de espacios impostados, metamorfoseados, disfrazados para la fiesta, al igual que sus participantes. El templo se convierte en teatro y las calles, al paso de la procesión, se cubren de doseles y colgaduras. En todo este aparato ornamental, cito a Dolores Bravo, se pone especial énfasis en las luces y en los olores de las flores ofrendadas a la Virgen como incitación deleitosa a los sentidos de los concurrentes, rasgo propio de la búsqueda de efectos sensoriales en el barroco literario. Los adornos de la iglesia, las luminarias y fuegos de las calles, los cohetes, las fragancias dan pie a brillantes y sonoras descripciones que permiten afirmar que los diversos materiales de los que se vale el cronista para su relación están respaldados y tamizados por la excelente pluma del poeta que invita al espectáculo entre campanas, clarines y el olor de la pólvora. Sin olvidar las magníficas descripciones del templo y de la artificiosa montaña que imita a la del Tepeyac, en la que el arte vence a la naturaleza. El fasto de los atuendos y galas de caballeros y libreas, las enumeraciones de riquezas orientales con que dotan al templo, los amaneceres mitológicos y el poema que inmortaliza la dedicación. Todo ello, revestido con magníficas metáforas y comparaciones, nos muestra a un verdadero arquitecto de la palabra que logra en las glorias de Querétaro un brillante texto barroco tan monumental y fastuoso como el objeto artístico que describe y poetiza. La piedra, la palabra y la celebración consolidan y perpetúan lo humano y lo divino, glorifican a la ciudad y sus habitantes, que son las glorias que hicieron posible la construcción del santuario, que arropa su fe y cuya grandeza simboliza los valores de la nueva conciencia criolla, amparados en la venerable imagen de la indiana Guadalupe de México, único imán suave de los americanos afectos, dice Sigüenza. También habría que añadir el triunfo parténico entre las relaciones de fiestas, puesto que se describen los festejos y el certamen en honor de la Inmaculada Concepción, organizado por la Real Universidad en 1682-83, pero la obra de Sigüenza es tan prolífica que no acabaríamos nunca. 4. De catástrofes y fenómenos naturales y astronómicos, es decir, la narración de desastres como tempestades, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, epidemias, eclipses, cometas, incendios, que en las relaciones son señales que anuncian algo nefasto o bien son castigos por los pecados cometidos. De este tipo de relación tenemos en formato de carta el alboroto y motín de los indios de México, de 1692, relación de la que existen varias versiones, de acuerdo con Irving Leonard. La de Antonio de Robles, en su diario de sucesos notables, lo consigna, una relación anónima que aparece como copia de una carta escrita por un religioso grave conventual de la Ciudad de México a un caballero de la Puebla de Los Ángeles, íntimo amigo suyo, en que le cuenta el tumulto sucedido en dicha ciudad el día 8 de junio de este año 1692. Otra, el diario curioso de don Antonio de Rivera, donde hay una breve crónica del motín con comentarios del editor. Una cuarta relación, carta escrita desde México, dando cuenta de dos sucesos importantes en este año de 1692, escrita por Pedro Manuel de Torres, secretario del excelentísimo conde de Galve, virrey, capitán general de la Nueva España, a don Juan de Montúfar,
administrador de los estados de dicho excelentísimo señor, lo siento, pero en las relaciones van todos los títulos larguísimos, residente en la Villa y Corte de Madrid. Y la quinta sería la de nuestro autor Sigüenza, quien bien sabía de la existencia de las demás, porque al final de su relación dice que otros habrán escrito del mismo asunto, pero en la despedida de su carta el 30 de agosto de 1692 propone su publicación sin que se le quite o añada nada, cuyo objetivo real, a decir de Iván Escamilla, era defender públicamente la fama del virrey en España y su actuación en sofocar el tumulto, que no sofocó nada porque estaba encerrado en la iglesia de San Francisco, pero bueno, él defiende al virrey, y sobre todo para rebatir las cartas de los inconformes vasallos del Reino de México del 6 y el 31 de julio de 1692. Como buen cortesano, sujeto al mecenazgo, comienza con una alabanza al conde de Galve y a las muchas acciones que ha hecho en su gobierno, y entre otras alude a algunas de sus propias obras encargadas por el virrey, tanto comisiones como el desagüe o el mapa de la Nueva España. Como en muchas relaciones de fiestas, se está celebrando algo e irrumpe un terremoto, un diluvio o alguna catástrofe natural. Se estaba festejando, en nuestro caso, en junio de 1691, la boda del segundo casamiento de Carlos II con doña Mariana de Neoburgo, una relación de fiestas en la que México había sido la ciudad nobilísima teatro augusto para dicha celebración y no tuvo nada que envidiar a la corte de Madrid por las máscaras de los gremios, las libreas de los caballos, lo ingenioso de las ideas, la hermosura de los carros, el gasto de la cera, las corridas de toros, etc. Sigüenza es un criollo orgulloso y así lo ha divulgado en todas sus relaciones. Comienza comparando a México con la metrópoli, cuyos festejos, le asegura a su receptor, no haber tenido que envidiar México a otro cualquiera que no fuera esa corte de Madrid, donde no hubo representación sino realidad en esta función. Pero estos regocijos se interrumpen con el dolor y la risa se mezcla con el llanto en el relato de los hechos en esta carta-relación y el contexto en el que se produjo dicha crónica, con dos temas principales: la escasez de pan con la consecuente carestía de cereales y el incendio. La última década del siglo XVII estuvo plagada de carencias, supersticiones, pestes, procesiones de sangre, entierros y alborotos que desembocaron en un grave motín. Alude a las catástrofes naturales. El 8 de junio llovió, pero sin violencia, y el 9 de junio llovió sobre mojado con un gran aguacero de granizos en los cerros y grandes inundaciones que amenazaban a la ciudad, puesto que del 10 al 22 de julio llovió sin interrupción. En esta parte de la carta, Sigüenza se introduce como el ingeniero que dirigió la limpieza de las acequias de lodo y basura, la ampliación de sumideros y la realización del proyecto de una nueva obra de otra acequia que el mismo virrey le aprobó, además de adelantar la obra del desagüe de Huehuetoca. A pesar de que pararon las lluvias, la humedad aceleró el crecimiento de los granos, pero produjo más hojas y tallos que mazorcas, según otro de los cronistas, Pedro Manuel de Torres, así es que la cosecha de trigo se perdió toda. En lugar de pensar en los castigos por los pecados de la población, como en otras relaciones de catástrofes naturales, don Carlos es un científico y busca la causa analizando con el microscopio el trigo y vio que tenía gorgojos. Era el chiahuistli que, aunado con el frío que bajó con el eclipse total que hubo el 23 de agosto, provocó una plaga en el maíz y el trigo que malogró las cosechas y generó hambre, carestía y mortandad. Se enviaron funcionarios a las provincias para abastecer a la capital, pero el jueves 13 de septiembre de 1691 los panaderos se juntaron y no quisieron amasar, con lo cual no se hallaba pan por ningún lado, a tal punto que el corregidor embargó la harina y la llevó a la Alhóndiga, y en diciembre se dio un pregón en el que se obligaba a partir del día de Año Nuevo de 1692 a que 4 panaderos abastecieran la plaza con pan de a 18 onzas.
En enero faltó la carne, se encareció el vino, para colmo de males, en marzo los piratas se apropiaron de las costas de Campeche de navíos cargados de vino y otras mercancías que valían más de 100.000 pesos. Hubo que vigilar incluso la harina para hacer las hostias. El maíz sustituyó al trigo y la tortilla al pan, pero la cosecha de maíz no era suficiente. El hambre amenazaba la capital. Don Carlos pensaba que las indias, a quienes califica de ingrata, traidora, chusma e insolentes, querían sacar ganancia a las tortillas y el 7 de junio ya hubo alborotos y disturbios entre las indias que habían ido a comprar granos a la Alhóndiga. Se alborotaron y un funcionario les dio latigazos y llevaron al palacio del arzobispo Aguiar y Seijas a una india herida. Finalmente, el 8 de junio se desató un diluvio de piedras que más de 200 indios lanzaron sobre los soldados que custodiaban el palacio virreinal, exigiendo justicia porque los repartidores del maíz, un mulato y un mestizo, habían matado a palos a una india en la Alhóndiga. A las piedras le siguió el fuego de petates y carrizos, cajones y bodegones frente a palacio, hasta que se extendió por toda la ciudad. Y solo se logró acabar gracias a la salida del Santísimo por las calles incendiadas y porque les predicaron en su lengua para que se calmaran y se fueran a sus casas. Este es el segundo gran tema, el tremendo incendio que se produjo como consecuencia de la revuelta, en el que se quemaron varios cajones del mercado de la plaza. Este fatídico año de 1692, el sabio Sigüenza no se daba abasto entre estudiar cómo encauzar las aguas, ver el eclipse con sus cuadrantes y anteojos de larga vista, o los pulgones de trigo con su microscopio. A diferencia de Robles, quien solo se dedica en su diario a dar noticia de los hechos y como mucho agrega una moralización a la manera de las relaciones de sucesos, las causas de este estrago se discurren ser nuestras culpas que quiso Dios castigar, tomando por instrumento el más débil y flaco, como es el de unos miserables indios desnudos, desprevenidos y desarmados, como en otros tiempos lo ha hecho su divina majestad, como parece por historias divinas y humanas. Sigüenza, en cambio, más racional y acérrimo defensor del régimen virreinal, no vacila en culpar a los indios de todas las desgracias. Los que más instaban en estas quejas eran los indios, gente la más ingrata, desconocida, quejumbrosa e inquieta que Dios crió, la más favorecida con privilegios y a cuyo abrigo se arroja a iniquidades y sin razones y las consigue. Por tanto, toma partido y afirma que el alboroto comenzó por algo fingido. Tal y como le escribe el almirante Pez, lo empezaron las indias que compraban el maíz para revenderlo una y otra vez, y el alboroto llegó hasta el mismo palacio, donde lanzaron improperios y piedras al virrey, y comenzó el gran incendio que empezó en el segundo cajón que estaba junto a la fuente de palacio, sin pasar a otro, y siendo solo azúcar lo que tenía dentro, fue desde luego la llama vehemente y grande. Un momento. Después alcanzó la puerta del palacio, el patio, el balcón de la virreina, las casas del ayuntamiento, y de nuevo aquí se decanta por los españoles y la gente del virrey cuando dice que los nuestros rechazaron a más de 200 indios y les hicieron huir a los cajones del mercado y al cementerio de la catedral. El espacio privilegiado y maravilloso de la Plaza Mayor, que siglo y medio antes tanto admirara a los conquistadores, para 1692, a juicio de Sigüenza y Góngora, con tantos cajones y esteras de los indios, el lodo y de las inundaciones, antes y después del incendio, semejaba una pocilga. Y podemos suponer que también es el origen de los puestos ambulantes que invaden la ciudad actual de México. Zahurda o grandiosa, en la Plaza Mayor la hipérbole era un hecho.
El ambulantaje y el baratillo se prohibieron reiteradamente en 1692 a causa del motín, en 1693 y en un bando de 1696. La actuación del propio Sigüenza en el motín fue muy significativa, aunque se disculpa por su intromisión. Dice, no siendo esta carta relación de méritos propios, sino de los sucesos de la noche del día 8 de junio a que me hallé presente, sin embargo, sí mete su cuchara y enumera los trabajos que hizo: cortar vigas, apalancar puertas y, lo mejor, rescatar el archivo y ayudar a salir a los presos de la cárcel rompiendo los candados. Termina la relación con una digresión sobre el pulque, tema obsesivo que también trata en otra de sus obras, El paraíso occidental, al que considera un vicio de los indios causantes de muertes, robos, sacrilegios, estupros, bestialidades, supersticiones e idolatrías. Los indios andaban enojados porque el virrey había prohibido que entraran cargas de pulque en la ciudad. Vienen finalmente los castigos de los indios que contribuyeron al tumulto, arcabuceándolos, ahorcándolos, quemándolos, azotando a muchos y tomando presos a otros. Se reconoció el gran alcance del incendio. Con el palacio quemado, los virreyes se alojaron en las casas del Marqués del Valle y esa misma noche se le dio orden a los panaderos para que no dejasen de amasar con penas graves si no obedecían, y desde entonces no volvió a faltar el maíz, con lo cual se supo que los especuladores lo habían ocultado para venderlo a su antojo. El saldo fue el entierro de muchos cuerpos, la reconstrucción del palacio y otras casas, la prohibición del baratillo, la expulsión de los indios de la ciudad y el castigo de varios de ellos, tal y como nos informa Robles. Podríamos acabar aquí su etapa relacionera, porque efectivamente Sigüenza no tiene relaciones sobre casos violentos, truculentos y espantosos, es decir, noticias sensacionalistas o tremendistas de delitos, crímenes, asaltos, incestos, violencia de género, causas contra reos, redención de cautivos y el consiguiente castigo a los culpables, es decir, el equivalente a la nota roja actual. Relaciones que también a Lope de Vega le molestaban mucho, sobre todo los que pregonaban por las calles versos que contaban historias de hombres que en las ciudades de España fuerzan sus hijas, matan sus madres, hablan con el demonio, niegan la fe y dicen blasfemias, fingen milagros y que la Virgen Nuestra Señora baja del cielo. Era Lope de Vega. Y aunque tampoco tiene relaciones de casos prodigiosos y monstruosos como sucesos extraordinarios de partos insólitos, nacimiento de seres humanos deformes o de animales monstruosos que son vaticinio de un desastre o un castigo por los pecados cometidos, sí es necesario nombrar aquí su Libra astronómica y filosófica de 1681. Si bien no es una relación, sino un tratado argumentativo de debate contra el padre Quino y una autodefensa, se tratan todas las supersticiones que llenan los romances y coplas de ciegos, así como los presagios de las conquistas tanto de la Nueva España como del Perú por la aparición de cometas o eclipses, por ejemplo el cometa de 1680, que el jesuita austriaco sí consideraba signo funesto, enviado como mensaje de catástrofes futuras, lo cual descarta por completo Sigüenza. Y aunque sean los cometas, como algunos los llaman, monstruos del cielo, no por eso se infiere el que sean por esta razón causadores de las calamidades y muertes que les imputan, como tampoco lo son cuantos monstruos suelen admirarse entre los peces del mar, entre los animales de la tierra y aun en la especie humana, porque si es cosa digna de risa el que un monstruo, aunque nazca en la publicidad de una plaza, sea presagio de acabamientos de reinos y muertes de príncipes y mudanzas de religión, ¿cómo no lo será también el que un cometa lo signifique cuando en el origen de este y de aquellos puede militar una individua razón? Su obra entonces se convierte en una libra, es decir, una balanza, una polémica, un literario duelo, como él lo llama, entre el oscurantismo y superstición por parte del padre Quino y la racionalidad y la ciencia por parte del erudito Sigüenza, quien a su vez nuevamente aprovecha su discurso para hacer
otra serie de reivindicaciones criollas de los americanos frente a los europeos, citando a numerosas autoridades, con lo cual pretendía insertar la sabiduría criolla dentro del saber universal. Terminamos aquí algunas relaciones del sabio letrado y erudito criollo, luminaria novohispana, que no vaciló en combatir la superstición y entregar sus relaciones al servicio de la divulgación, pero también del poder, porque casi todas fueron encargadas por el virrey, y entre alabanzas áulicas, trabajos que le pedían, mapas y expediciones que le encomendaban, no podemos esperar mucha objetividad. Al mismo tiempo, en casi todas ellas ha reivindicado su patriotismo e identidad criollos, ya sea por la Virgen de Guadalupe, por los frutos de la tierra, por inscribir el pasado prehispánico en el contexto universal a través del rescate de los emperadores aztecas y sus obras, y por su propia sabiduría, de la que ha dado buena cuenta en todas las relaciones estudiadas. Gracias. He ido muy rápido, ¿no?